Hello. Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal en vivo con Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 3 de mayo de 2023, soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Si tienen alguna pregunta o comentario para Helga Sepp-LaRouche, pueden enviarlos a questions@schillerinstitute.org o publicarlos en la página de chat. Helga, has estado advirtiendo de los peligros que se derivan de la continuación de la guerra en Ucrania, de la negativa de Occidente y de los ucranianos a negociar, y de la continua presión del orden unipolar para un cambio de régimen en Rusia para desmembrar al país, que fue el tema de los eventos celebrados en Estados Unidos la semana pasada. Antes de empezar, hemos recibido informes de que 2 drones fueron derribados en el Kremlin. No tenemos informes completos sobre esta historia todavía, pero el servicio de prensa del Kremlin lo calificó como un intento de asesinato. El portavoz Peskov dijo que esto era terrorismo y que habría una respuesta. El servicio de prensa del Kremlin también informa de que Putin no estaba allí y no resultó herido. También, desde el lado de Ucrania, el portavoz de prensa del presidente dijo que Kiev no tiene información. Podolyak, que es un halcón de guerra de hueso colorado, es uno de los principales asesores de Zelensky, dijo que Ucrania no había participado en el ataque. Pero Gerashenko de Mirodvorets, uno de los principales halcones de guerra en Ucrania, está tuiteando locamente diciendo que eran los rusos anti-Putin y que van a atacar el desfile de la victoria del 9 de mayo en Moscú. Helga, ¿puedes elaborar sobre esto? ¿Qué opinas y cómo esto forma parte del peligro actual? Bueno, obviamente está diseñado para crear un pretexto. Me refiero a la negación de Ucrania, que puede ser el caso, pero también debemos recordar que justo la semana pasada hubo varios eventos en Nueva York, en Washington y Filadelfia de una organización llamada el Foro de Naciones Libres de la Posrusia, que es una organización que ha estado exigiendo dividir Rusia en muchos pedazos y ha pedido, y cito, el sabotaje partidista dentro de Rusia, que es una forma de terrorismo. Así que, aunque obviamente es demasiado pronto, acabamos de recibir la noticia antes de empezar este programa para hacer una evaluación definitiva. Pero está muy claro que esto llega en un momento en el que obviamente se reconoce que toda esta propaganda de que Ucrania está ganando, de que Rusia debe perder la guerra en el campo de batalla, que todo eso no es cierto. Las filtraciones que vinieron del Pentágono, que se publicaron entre enero y el 8 de abril, hasta que se hizo público, creo. Hay una entrevista muy interesante que nuestros seguidores y el público puede ver. Esta es una entrevista hecha por el juez Napolitano con el exagente de la CIA, Larry Johnson, que es parte de los VIPs, los veteranos profesionales de inteligencia por la cordura. Y básicamente lo que Larry Johnson dice allí es que tiene de fuentes y que es esencialmente la misma red clandestina o no clandestina, pero la red de militares y de inteligencia, personas que están en las instituciones, en el ejército, en los servicios de inteligencia, que habrían confirmado que obviamente también pasaron la información de Seymour Hersh, que habrían dicho que esto proviene de una evaluación general de que Ucrania está perdiendo y que la defensa aérea de Ucrania es cero. Y que la conclusión de ambos es que Estados Unidos y la OTAN se dirigen a una catástrofe total y que es básicamente un esfuerzo para cambiar de rumbo. Y luego el juez Napolitano muestra imágenes de una audiencia del Comité de Servicios Armados del Senado,
donde el secretario de Defensa, Austin, está testificando después, según Larry Johnson, de que se enteró de esta evaluación, que la mayoría de los comandantes y coroneles y tenientes coroneles están absolutamente horrorizados por la catástrofe que se avecina. Austin está diciendo, no, Ucrania tiene una buena oportunidad siempre que sigamos dándole todo lo que necesita. Y luego, Napolitano tiene otro clip del general Cavoli, que es el comandante del mando europeo de Estados Unidos, que básicamente dice, no, el ejército ruso no se ha visto afectado negativamente, básicamente contradiciendo a Austin. Ahora, esto es increíble porque obviamente la implicación es que si se mantiene la guerra, a pesar del hecho de que la evaluación es que los ucranianos han perdido esencialmente la guerra, ¿qué significa eso? Significa que se sigue sacrificando a la población ucraniana, incluso a los militares ucranianos, y en cierto sentido demuestra de la forma más brutal que se trata de una guerra sustituta en la que los ucranianos son utilizados como peones hasta el último ucraniano, como se dijo cínicamente ya al principio de la guerra. Por lo tanto, es absolutamente urgente detener inmediatamente esta guerra y entablar negociaciones. Se han dado pasos muy importantes por parte de Xi Jinping, que habló por teléfono con el presidente Zelensky, quien inicialmente dijo que le parecía una discusión muy productiva. Y luego, un día después, Richard Dearlove, que es el ex jefe del MI6, fue a Kiev y el asesor de Zelensky básicamente dijo, no, China primero tiene que demostrar que están rompiendo con Rusia antes de que pueda tener un papel en esto, repitiendo claramente lo que los británicos ya habían hecho hace un año, en abril de 2022, cuando había una oportunidad de tener negociaciones, incluso por parte de los ucranianos. Y en ese momento, Boris Johnson fue a Kiev y entonces toda la vía de negociación se interrumpió. Así que 2 veces se tiene el papel abierto y descarado de los británicos intentando sabotear las esperanzas de llegar a un acuerdo mediante negociaciones. Así que naturalmente eso nos lleva a preguntarnos, ¿quién está detrás de este ataque con drones contra el Kremlin? Puede ser que no sean los ucranianos, pero la cuestión de quién está tratando de prolongar la guerra, entonces la cuestión de cui bono es una pregunta bastante seria que uno tiene que hacer. Y creo que esto es realmente peligroso y debería redoblar todos los esfuerzos. Cualquiera que esté tratando de desactivar esto antes de que sea demasiado tarde, como el Papa Francisco, que acaba de estar en Hungría durante 3 días, en el camino de regreso en el avión, le dijo a la gente que él estaba involucrado en algunas negociaciones de paz y se había reunido con el representante de la Iglesia Ortodoxa rusa y con el nuncio papal en Hungría. Así que realmente es una escalada muy grave y solo significa que todos debemos estar realmente movilizados porque este pequeño error y esto puede salir mal llevando a una guerra nuclear general y eso sería el fin de la civilización. Y si eso ocurre, sería el último programa que tendríamos porque la civilización se acabaría. Así que creo que esto tiene que tomarse muy serio, pero creo que las revelaciones de las filtraciones del Pentágono y, en mi opinión, las declaraciones bastante razonables y creíbles de Larry Johnson sobre el asunto que deben tomarse en cuenta al evaluar quién podría estar detrás de este ataque. Helga, acabo de recibir un correo electrónico de alguien que quería profundizar un poco más en lo que acabas de decir sobre las filtraciones del Pentágono y me enviaron esta nota, que John Kirby, el portavoz del gobierno de Biden,
El otro día le preguntaron sobre las filtraciones y dijo, esta es información que no tiene base en el dominio público, no tiene nada que hacer en el dominio público, no tiene nada que hacer en las portadas de los periódicos o de la televisión, no está destinada para el consumo público y no debe difundirse. Es el gobierno el que defiende la censura, ¿no? Sí, bueno, y hoy celebramos de casualidad el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Y creo que ya no existe tal cosa en las disque democracias basadas en reglas. Porque acabo de hacer una declaración hoy pidiendo la libertad de Julian Assange. Porque si hubiera libertad de prensa, Assange no estaría en la cárcel, Snowden no tendría que esconderse en Rusia y el periodismo honesto ha desaparecido casi por completo de los principales medios de comunicación y todo el asunto es más sobre el control de la versión de los hechos. Quiero decir, cuando se tiene algo que no encaja con la versión oficial, lo llaman noticias falsas o lo desacreditan. O el truco reciente es pre-desacreditarlo. Oigan eso, pre-desacreditarlo. Es una palabra ridícula por sí misma. Se supone que incluso va a exterminar la pregunta que podría conducir a algo que está en violación de la versión oficial. Si eso no es una dictadura, no sé qué es lo que es. Así que hice esta declaración diciendo básicamente, si existiera tal cosa como la libertad de prensa, bueno, en el índice que da la lista de qué país tiene los mejores medios de comunicación, Noruega es de nuevo el número 1. Bueno, si ese fuera el caso, los noruegos habrían creado un nuevo premio de la paz para libertad de prensa y se lo habrían dado a la prensa noruega porque habrían cubierto sin parar la implicación noruega en el sabotaje del Nord Stream, porque esa es la acusación de Seymour Hersh. En cualquier caso, todavía hay margen para remediar la situación. Este próximo fin de semana, cuando muchos jefes de Estado y de gobierno estén todos participando en la coronación del rey Carlos, bueno, si hay libertad de prensa, entonces obviamente el rey Carlos, como el primer acto de su cargo, va a liberar o ya habrá liberado a Assange. Y Assange será un invitado de honor en la coronación. Así que esa será la prueba y veamos qué pasa. Tenemos una pregunta de alguien que dice, ¿qué tan probable es de que el rey Carlos haga eso? Bueno, yo soy una eterna optimista, pero creo que las probabilidades son de 0. Ajá. Ahora, hay una serie de preguntas acerca de cómo la gente puede involucrarse para hacer algo y la mayoría de ellas comienzan con esta idea de la censura, las mentiras, desacreditar, la predesacreditación. Es difícil que se publique la verdad, pero John hace una pregunta, dice, que le gustaría que el mundo estuviera en un lugar mejor, que la guerra, el hambre, la injusticia social fueran prohibidas en nuestra tierra y en el espacio. ¿Cómo podemos hacer que esto suceda cuando los líderes políticos no han tenido éxito en hacerlo? Y de Alemania hay una pregunta similar. ¿Cómo podemos hacer que personalidades conocidas apoyen a nuestra causa? No esperamos ayuda de los políticos ni de los medios de comunicación. ¿Qué podemos hacer? Bueno, creo que ya hemos hecho bastante. Si nos fijamos en la serie de conferencias que el Instituto Schiller ha organizado en los últimos 3 años, especialmente desde que estalló la guerra, pero en realidad en los últimos 3 años, la lista de ponentes es bastante impresionante. Hemos tenido ponentes de altos cargos diplomáticos gubernamentales, exfuncionarios de gobierno, de muchas otras organizaciones cívicas, analistas militares, etcétera. Así que lo que intentamos es aumentar el número de personas que intentan poner una solución sobre la mesa y la solución sería muy fácil. Ahora mismo estamos inmersos básicamente en una crisis de desintegración del sistema neoliberal. Hoy la Reserva Federal puede aumentar de nuevo el tipo de interés de 0.25%, lo que, dada la absoluta tensión del sistema financiero y del sector bancario, podría provocar
otra oleada de quiebras de bancos pequeños y quizá incluso de bancos más grandes, como acabamos de ver en el caso del First Republic Bank. Así que hay un renovado debate internacional para implementar la separación bancaria, la ley Glass-Steagall, como hizo Franklin Roosevelt en 1933. Hay un debate renovado en Suiza. No ha terminado a pesar de que la última votación apenas esto perdió, pero el debate continúa. En Francia, Jacques Cheminade es el principal portavoz, pero ahora también Mélenchon de la izquierda pide la Glass-Steagall. En Estados Unidos se ha renovado el debate, así que sería relativamente fácil. También las 4 leyes de Lyndon LaRouche serían fáciles si hubiera voluntad política, y puede que la haya cuando la crisis empeore. Y naturalmente he propuesto una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo que incluye eso y muchas otras reformas que están disponibles. Así que las soluciones están ahí, y lo que les pido a ustedes, nuestros espectadores, es que nos ayuden a llegar a mucha gente influyente, gente común y corriente, a reavivar el movimiento por la paz. Porque está muy bien que el movimiento por la paz haya vuelto a la vida, pero la última gran manifestación fue en Washington el 19 de febrero. La última fue en Berlín el 25 de febrero. Y creo que necesitamos urgentemente una muestra clara de que las poblaciones del mundo no están de acuerdo con la escalada del peligro de guerra y que es necesario llegar a un acuerdo de paz que tenga en cuenta los intereses de todos, y eso incluye a Rusia, Ucrania, Estados Unidos, Europa, China y todos los demás. Y eso es algo que no llegará fácilmente, pero creo que es importante que la gente empiece a ser realmente activa y no entrar ahora en un frenesí de las vacaciones y de la primavera que está llegando y de las cosas que se ven un poco mejor a la luz del sol. No, estamos en el momento más peligroso de la historia del mundo, de todos los tiempos, y creo que necesitamos una movilización de la población en general, y eso te incluye a ti que estás viendo esto ahora mismo. Mencionaste el pánico en el sector bancario. Tenemos una pregunta de Thomas que dice, ¿es posible que las naciones en desarrollo puedan reunirse y formar una conferencia internacional de deudores y actuar para anular la deuda ilegítima que se les está obligando a pagar? ¿No es esto posible ahora, dado la alianza entre Rusia y China? Bueno, creo que está en vías de ocurrir, porque no se trata de una cuestión arbitraria o de pura voluntad. Es una cuestión de supervivencia. Debemos ser conscientes de que lo que está ocurriendo en el sistema financiero internacional, la inflación, la interrupción de la producción y de la cadena alimentaria, está afectando de la peor manera a los países en desarrollo. No pueden permitirse que suban los precios de los alimentos, y creo que el Programa Mundial de Alimentos acaba de publicar nuevas cifras que indican que en el último año el número de personas en peligro inmediato de inanición ha aumentado en 65 millones. La cifra total es de unos 300 millones de personas en peligro agudo de inanición, y naturalmente los países más afectados son Sudán del Sur, Somalia, Afganistán, Haití y muchos otros. Así que llega un momento en que esto ya es suficiente y es necesario un alivio de la deuda. Y esto ahora está a la vista eminentemente, porque la desdolarización ha llevado a una situación en la que muchos países ya comercian en sus propias monedas, y una nueva moneda internacional basada en materias primas está en proceso de crearse. El nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS ha asumido un papel más importante, así que creo que la formación de un sistema alternativo que algunos consideran el mayor peligro y que debería contenerse es todo lo contrario. Es bueno que los BRICS Plus
estén creando una alternativa. Y si Occidente fuera sabio, y ese es un gran sí, entonces simplemente dirían, cooperaremos con la demanda de los países del sur global que tienen el derecho al desarrollo. Y si se produjera ese cambio de mentalidad en Estados Unidos y sobre todo a los países europeos, les convendría cooperar en lugar de intentar contener este desarrollo. Así que si no hay un cambio de mentalidad, y francamente creo que algunas personas de las élites de Occidente nunca cambiarán porque están tan enamorados de su ideología que son arrogantes y estúpidos, que no cambiarán. Pero la industria en Europa, por ejemplo, en Alemania, hay muchos, no suficientes, pero algunos directores ejecutivos que están hablando y diciendo básicamente de la cooperación con China es esencial. Así que esperamos que esto transcurra sin mayores trastornos, porque si se llega a una evaporación completa del sistema financiero, lo que podría suceder, el peligro de la guerra aumenta instantáneamente. Así que por eso creo que estamos en el periodo más peligroso de la historia del mundo, y la transición en el próximo probablemente un año, tal vez un poco más, es decisivo si la especie humana persistirá. Tenemos una pregunta sobre este mismo tema, sobre Europa, que escribe: Europa depende demasiado de Estados Unidos para su seguridad, debe restaurar cierta autonomía. Y escribe: Macron ha hecho algunos comentarios al respecto, así que hay un problema, pero también una oportunidad para que Europa medie, tal vez promueva una conferencia de seguridad integral. Y luego hace una pregunta provocadora: ¿cómo podemos hacer que Borrell se dé cuenta de que más de lo mismo es un callejón sin salida? Bueno, quizás si se invita a Borrell a visitar a la jungla, quizá descubra que lo que él llama la jungla es en realidad más civilizada que los europeos ahora mismo. Es decir, la idea de convencer a Borrell, bueno, ya he dicho, soy optimista, pero creo que hay algunos casos en los que creo que son tan engreídos que las posibilidades de que desarrollen la autoconciencia y que reconozcan que el mundo está cambiando y que sus viejos esquemas ya no funcionan, esa posibilidad es relativamente nula. Creo que lo que debería estar ocurriendo, y países como los Balcanes, los países de Europa del Este, los países del sur de Europa, quiero decir, Europa podría iniciar la necesidad de tener ese nuevo sistema de seguridad. Y ya he dicho en repetidas ocasiones que la iniciativa tiene que venir de alguna parte. El Instituto Schiller está intentando de aportar ideas y provocar este debate, pero sería de gran ayuda que otros centros de peritos se unieran al Instituto Schiller, o que algunas universidades formaran algún tipo de asociación, o que algunos países más pequeños simplemente dijeran: vamos a empezar el debate y discutiremos cómo podría ser esa nueva arquitectura de seguridad y desarrollo. Y no dejaremos el debate en manos de los principales medios de comunicación, porque lo único que intentan es suprimir ese debate. Por tanto, creo que este es un periodo de cambios, de la búsqueda de soluciones constructivas, y creo que cuanta más gente lo haga, será mejor. Y creo que este es un momento en el que las palabras de Federico Schiller, que escribió en la introducción de la revuelta de los Países Bajos, donde dijo: si la gente se une en torno a un buen plan, hasta el brazo del tirano más horrible puede ser doblegado. Y la gente puede triunfar si se une en torno a una buena idea. Y creo que ese es exactamente el espíritu de la época que tenemos que evocar. Si tienen preguntas, envíenlas a questions@schillerinstitute.org. Helga, aquí hay una de Zambia y pregunta: ¿cuáles son los motivos económicos y políticos
detrás de la decisión de apoyar a la intervención militar y cómo pueden afectar estos motivos a los estados africanos y a la comunidad internacional en general. Creo que se refiere a Sudán. No sé si hubo una decisión de intervenir, pero ha habido intentos de lograr un alto al fuego allí. ¿Tienes más información sobre la situación en Sudán? Obviamente, ahora mismo se están haciendo esfuerzos. Lo último que he oído es que puede haber una posibilidad de un alto al fuego de 7 días y hay diferentes esfuerzos para mediar. Uno viene de Arabia Saudita, de Emiratos Árabes Unidos, pero luego hay otro que viene de los estados africanos que básicamente dicen este es un asunto africano y otros países no deben entrometerse. Lo que está en riesgo aquí es que ya hay, creo, más de 100,000 personas que han huido. Si los países vecinos se enfrentan a cientos de miles de refugiados, creo que los países vecinos definitivamente querrán enfriar la situación. Y he oído, no puedo confirmarlo totalmente, que un bando está más apoyado por Rusia y el otro más por Occidente. Creo que todo eso es una pregunta muy difícil de contestar. Solo puedo decir que la única manera de que Sudán salga de esta crisis es a través del desarrollo económico. He estado en Sudán, en Jartum, un par de veces. Celebramos conferencias proponiendo una conferencia para los países vecinos a lo largo del Nilo Azul y el Nilo Blanco. Y Sudán es, además de Ucrania, el país que tiene el suelo más fértil. El suelo de Sudán es tan fértil que basta con regarlo para obtener 3 o 4 cosechas al año. Sin embargo, en las condiciones actuales, esto no es factible porque depende de la lluvia. Algunos años llueve y la cosecha es buena, otros años no llueve y entonces hay una devastación. Así que obviamente el desarrollo de infraestructuras para la gestión del agua, infraestructuras que conduzcan a una industrialización y a la mecanización de la agricultura, son la única forma de estabilizar la situación y eso solo puede hacerse en el contexto de los países vecinos y de un programa general de industrialización para toda África. Así que creo que uno solo puede esperar que la actual mayor conciencia de sí mismos, de los países africanos, para trabajar con China, que todos los políticos occidentales están corriendo como locos y locas en África diciéndoles, no hablen con los chinos, no hablen con los rusos. Pero el dicho en África es, cuando hablas con los chinos consigues un aeropuerto o un ferrocarril. Cuando hablas con los europeos consigues un sermón y no consigues nada. Si hablas con los estadounidenses obtienes alguna operación militar. Creo que la cuestión del desarrollo económico es más urgente que nunca y que debería incluirse definitivamente en la agenda también para resolver la crisis de Sudán. Helga, hay una pregunta que nos hacen a menudo en Estados Unidos, las personas que intentan averiguar quién es el verdadero responsable de la crisis. La pregunta es, ¿por qué el Foro Económico Mundial y Klaus Schwab y Soros quieren destruir América? La idea es que todas estas cosas van dirigidas en realidad contra Estados Unidos. ¿Cómo responderías a eso? El problema es que el Foro Económico Mundial cuenta con muchos participantes de Wall Street, Silicon Valley, el complejo militar industrial, la City de Londres, Frankfurt. En otras palabras, gente que ha estado amañando el sistema durante los últimos 50 años, empezando por la decisión de Nixon de desacoplar el dólar del patrón oro e introducir tipos de cambios flotantes, desregulando los mercados cada vez más, favoreciendo la especulación
en detrimento de la inversión en la producción física, de modo que los multimillonarios se hicieron más ricos y surgieron más millonarios, mientras que miles de millones de personas se empobrecieron. Ese sistema está llegando realmente a su fin y en cierto sentido la mejor medicina contra eso es la ley Glass-Steagall, porque la crisis bancaria no va a desaparecer. La amenaza es que podría haber un colapso general del sistema bancario y eso es una decisión inmediata. Así que creo que esa es la movilización que tenemos que tener y estas personas en realidad no pertenecen a algún país, por lo que no es en contra de Estados Unidos o incluso no es en contra de Europa. Es que hay una clase de oligarcas que no tienen patria, no tienen ningún interés en el pueblo, incluso si están ubicados en un país, y no les importa un bledo el interés del pueblo. Y ese es un sistema que está realmente anticuado y que creo que veremos que llegará a su fin bastante pronto. Y la única pregunta es si se hará de forma ordenada introduciendo una legislación a tiempo o si conducirá a un colapso desordenado. Pero ese sistema está acabado. Tenemos una última pregunta aquí, voy a parafrasearla un poco, es sobre la cuestión de cómo la ayuda alimentaria es esencial. Por supuesto, el Programa Mundial de Alimentos sigue señalando que las sanciones, la guerra y la sequía han devastado gravemente a los países y ha reducido los alimentos. Y la pregunta básicamente es, ¿qué está pasando con el acuerdo sobre el grano de Rusia y Ucrania? Y podría haber más esfuerzos para utilizar el suelo fértil de Ucrania y Rusia para proporcionar alimentos para hacer frente a esta crisis. Sí, sin duda. Si hubiera una paz negociada, Ucrania podría empezar inmediatamente a duplicar su producción de alimentos, incluso por encima de la situación anterior a la guerra. Europa podría hacer lo mismo. Básicamente hay que detener esta política asesina de la Unión Europea que están llevando a cabo los respectivos gobiernos, como el incalificable gobierno de coalición que tenemos ahora mismo en Alemania, lo cual me hace bastante gracia. La semana pasada, en la videoconferencia en alemán, básicamente dije que este era el peor gobierno que hemos tenido desde 1945. Esta semana, Cicero, que es una revista semanal, tiene un fuerte ataque contra las políticas del ministro de Economía Habeck y sus ideas para forzar una reforma de calefacción por la que 6 millones de propietarios de viviendas se verían obligados a comprar bombas de calor para tener la idea de reducir las emisiones de CO2. Ahora, lo que Cicero informa esta semana es que el efecto de eso sería reducir las emisiones alemanas de CO2 en un 1.4% para 2030. Alemania, desde 1990, ha reducido las emisiones un 36% y eso es mucho más que Estados Unidos, Japón y Francia juntos. Y al mismo tiempo, India y China aumentaron sus emisiones en un 360%. Así que si calculan todo eso, Alemania se está desindustrializando por culpa de la demencial ideología verde de la Unión Europea y de este gobierno actual, desindustrializando toda la economía. ¿Para qué? Para algo que será a escala mundial absolutamente como una hormiga mordiendo a un elefante. El elefante ni siquiera lo notará y el clima tampoco. Y es el esfuerzo completamente ideológico para destruir a la sociedad industrial y reducir a la población, y creo que esta locura tiene que parar.
Lo que necesitamos en su lugar es duplicar la producción de alimentos en todo el mundo porque tenemos una población creciente. Todo el mundo debe tener al menos 3 comidas al día, no una comida, y tratando de averiguar si se puede sobrevivir hasta el día siguiente. Esta es una condición indigna de la humanidad que tiene que parar. Y dado el hecho de que el sur global es claramente la mayoría de la población mundial, representando el 85% de las personas que viven en este planeta, ha llegado el momento de la reforma, o mejor, de la reorganización para poner en marcha un sistema que permita la supervivencia de cada persona en este planeta. Gracias, Helga. Nos hemos quedado sin tiempo y sin preguntas. Voy a pedirle a la gente que vea tu declaración. La libertad de Assange y la libertad de prensa son idénticas. ¿Qué mencionaste antes sobre la libertad para Assange en conmemoración del Día de la Libertad de Prensa? Si no se hace algo así, la idea de libertad de prensa en Occidente no significa nada. Y le digo a la gente que lo difunda. ¿Algún comentario final? Sí. No sé qué saldrá de este ataque con drones contra el Kremlin, pero debería alertar realmente a la gente de que la paz mundial está en condiciones absolutamente frágiles y debería unirse al Instituto Schiller como miembro. Debería participar activamente con nosotros. Estamos planeando una gran conferencia dentro de poco. Tenemos otras actividades, así que pónganse en contacto con nosotros y trabajen con nosotros porque el mundo los necesita. Helga, gracias de nuevo por acompañarnos y esperamos volver a verte la semana que viene. Sí, hasta la semana que viene.